Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, en este 2 de agosto el Señor nos quiere nutrir con el evangelista San Mateo en el capítulo 13, versículo 54 al 58. Las personas que vivían cerca a Jesús se escandalizan, se extrañan. Aquel hombre, hijo de un carpintero, que dedicó su vida a cultivar, por eso sabía de agricultura y habla de la palabra del sembrador o de la semilla. También estuvo con la ganadería, cuidando ovejas, y por eso la parábola del buen pastor. Y como aquel joven, aquel muchacho, aquel hijo del carpintero no estudió en una escuela rabínica, se cuestionan, se extrañan. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y sus familiares no son estos o aquellos? Nosotros conocemos a sus familiares, es decir, conocían a sus primos. Acá hablan de hermanos o hermanas, pero entre ese nivel de consanguinidad, primero, segundo, tercero, cuarto grado, se llamaban hermanos. Eso ya está aclarado, lo hemos hablado muchas veces. Y se escandalizaban porque aquel pobre de Nazaret ahora estaba en la sinagoga hablando de la buena nueva, hablando del reino. Se extrañan, se escandalizan. Pensaría que una de las mayores pobrezas es la envidia, porque aquel que creció en la humildad, en la sencillez, ahora ya no puede hablar de una novedad del Evangelio, una novedad del nombre, del nuevo nombre de Dios, porque Jesús es el que habla de un Dios Padre, no aquel Yahvé lejano, Dios de los ejércitos, no, un Dios Padre. Y se escandalizan, se extrañan. Pues veamos, hermanas y hermanos, como aquel joven que venía y venía, tal vez una que otra vez habló con ellos, ya les parece extraño seguirlo escuchando. Les extraña lo de siempre, la voz de siempre, la voz del joven, la voz del niño que siempre estuvo, y ya se escandalizan porque ahora quieren es la novedad y quieren es que ese nombre de Dios sea dado por sumos sacerdotes, por escribas, por personas que han estudiado todo el tiempo la Torá y ha dejado herencia para que sus hijos también formen parte de esa familia sacerdotal o arónica. No, es el hijo del carpintero, es aquel que ha crecido con nosotros. Hermanas y hermanos, como que nos incomoda escuchar a aquel que también hemos visto crecer. Aquel familiar nos incomoda a veces. Ponemos trabas y por esto nadie es profeta en su misma tierra, porque nosotros mismos nos encargamos de juzgar. El mismo Jesús, que en sí, por ser Dios, a pesar de su vida pública, no tenía errores. Y por el simple hecho de venir de una familia sencilla, humilde, no puede hablar de Yahvé. Este hombre que hace, este no es hermano de aquello, no es el hijo de José, de María. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está hablando de Dios? Y se escandalizaban. Y decía el texto que él no pudo hacer allí muchos milagros, solamente sanar a unos enfermos. Bueno, digámoslo así, poder podía, pero ahí está la consecuencia de la incredulidad. Por eso, cuando un pueblo tiende a volverse incrédulo, es un pueblo que ya los milagros son muy escasos. Es un pueblo que cuando se necesita que toda una comunidad se una para orar, va a ser muy difícil porque son muy pocos los que oran por la intención de un pueblo. Si nos damos cuenta, hermanas y hermanos, cómo la cultura de no fe hace tanto daño, ahí está Jesús, aquel Hijo de Dios, absteniéndose de hacer milagros por falta de fe del pueblo. Por esto, hermanas y hermanos,
veamos que nosotros estamos en esa misma posible tendencia. Hoy en día se ataca mucho a nuestra fe. Hoy en día la persona que va a la iglesia, entonces se le condena que porque fue a la iglesia, pero allá en la casa se levanta un poquito el genio porque quiere buscar orden, y entonces comienzan a quitarle la autoridad porque esa persona quiere poner orden, pero como tiene este o aquel genio, entonces usted para qué se la pasa en la iglesia si llega aquí a regañar. Entonces siempre estarán sacándole excusas a aquella persona para desanimarle y no creerle. El hecho de que alguien hable de Jesús es motivo para que no se le crea, es motivo para que se le ataque. Por eso veamos que la palabra de Dios, que lleva 2000 años, no se le quiere reconocer, porque no es novedad. Entonces hoy en día la novedad es la nueva era, que es la religión del hedonismo, es la religión del hombre egoísta. Hoy es la religión ególatra la que está mandando, y por tanto no se le quiere reconocer a Jesús. Y estas tendencias están haciendo mucho daño, porque el ser humano termina sintiendo que sin Dios nada puede ser, nada puede lograr, no habrá felicidad. Por esto, hermanas y hermanos, que no sea que porque en nuestra familia hay muy poca fe, cuando se haga cadena de oración y se pida cadena de oración y no se lograron muchas cosas, pues es posible que nos falte fe, o esa familia le falte fe. Busquemos a nuestro Dios constantemente, volvamos a sentirlo, a vivirlo, volvamos a creerle. Creámosle al Hijo del Carpintero, creámosle a aquel que murió en la cruz por amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.